Bendecimos el nombre del eterno Dios. Amén, gloria a Dios. Estamos más que regocijados en este precioso día, ¿verdad? Por esta bendición. Pueden sentarse, amados, que el Señor nos regala, ¿verdad? Y estas son las bendiciones añadidas, gloria al Señor, ya que nosotros todos ya participamos en Cristo de toda bendición espiritual en los lugares celestes, pero es también una bendición añadida el hecho de que podamos tener un tiempo de confraternidad, un tiempo de comunión los unos con los otros. Estos son tiempos, ¿verdad?, que siempre debemos apreciarlos, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta mala información, donde el mundo vive en un tiempo de confusión. Nosotros, los hijos del eterno Dios, los hijos del pacto, amén, estamos entendidos en su verdad y sabemos que, como decíamos el día viernes en medio del estudio, lo que para muchos puede parecer crisis o momentos que son malos, como le dicen muchos, para nosotros son tiempos siempre favorables en Dios, siempre y cuando tengamos el entendimiento, ¿verdad?, de la verdad de Cristo en nuestra vida, porque nuestro existir, nuestro estado eterno no depende de las cosas que se ven, como decía el apóstol Pablo, porque las cosas que se ven son temporales, pero él decía las que no se ven, y ahí es donde siempre tenemos que pedirle al Señor que los sentidos del Espíritu sean despertados en nosotros para siempre poder mirar por el Espíritu las cosas que no se ven, amén, las cosas que no son visibles al ojo humano, pero que en Cristo Jesús son una realidad consumada y están efectivas en cada una de nuestras vidas, amén. Entonces en esta mañana damos gracias al Señor porque en Cristo hemos recibido un nuevo sacerdocio, gloria a Dios, en el cual podemos adorar, podemos glorificar en libertad, tal como Jesús lo enseñaba, ¿verdad?, aquella mujer que encontró junto al pozo, la mujer de Samaria, amén. Sabemos que cuando Jesús llegó allí, con aquella mujer hubo un trato espiritual, gloria a Dios, que transformó la vida de aquella samaritana, amén. Y una de las cosas que aquella mujer tenía en confusión era cómo adorar, cómo realmente o en qué lugar debía ella adorar. Y en el diálogo que tiene con Jesús le dice: vuestros padres dicen que hay que adorar en Jerusalén, nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte. Y me gusta, ¿verdad?, porque Jesús rápidamente le da una introducción a lo que sería la obra del nuevo pacto en la vida del creyente. Él le dijo: la hora viene, y le dice que en la cual ni en Jerusalén ni en este monte, porque la adoración al Dios verdadero no consiste de un lugar geográfico o de un edificio donde yo esté. Yo quiero que usted entienda eso. Lea ese diálogo para que usted se compenetre con la verdad de Jesús. Le dijo: ni en este monte ni en Jerusalén. Los antiguos, los padres decían hay que adorar en el templo. Los samaritanos, como no se mezclaban con los judíos, bueno, los padres decían hay que adorar en este monte. Pero Jesús le dijo: ni en Jerusalén ni en este monte, porque la hora viene y la hora es en la cual el Padre busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que le adoren en espíritu. Entonces nosotros somos los adoradores del Espíritu, somos los sacerdotes, el sacerdocio del Espíritu, amén, iglesia. La iglesia es el sacerdocio del Espíritu. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, eso lo dice la palabra, ¿verdad que sí? Entonces nosotros ahora somos el sacerdocio espiritual. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra, los que estamos manifestando la vida del eterno Dios aquí entre los hombres. La iglesia no es simplemente un grupo de gente que está aburrida y decidieron un día llegar un domingo y congregarse en un lugar. Eso no es la iglesia. La iglesia no es aquello que por costumbre o
o tradición le enseñaron, el domingo hay que ir allí a aquel edificio, o como ellos lo llamaban la iglesia. Nosotros no estamos reunidos por tradición tampoco. Amén. Nosotros entendemos la importancia de lo que la iglesia representa en esta tierra. Amén. Entendemos la importancia del sacerdocio que hemos adquirido ahora por medio de Jesucristo, el cual la palabra nos dice que es conforme al orden de Melquisedec. Amén, gloria al Señor. Es un sacerdocio que no tiene genealogía. Es un sacerdocio que no está basado en edad. Amén. Aquellos antiguos sacerdotes tenían un tiempo de ministración. La ministración nuestra en Cristo es todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, y aún hasta la eternidad seguiremos, gloria al Señor, ministrando la adoración a Dios, porque somos real sacerdocio. Amén, gloria a Dios. Entonces es importante que entender que cada uno de nosotros somos los adoradores del pacto, amén, del nuevo pacto. Somos los adoradores del Espíritu, los que ministramos la cruz de Cristo, amén. Y en eso hemos estado en este tiempo disertando. Quiero hacer un paréntesis aquí para dar la bienvenida a Kelly Lima, amén, bendiciones, que el Señor añada bendiciones sobre su vida. Y como le dice la iglesia, amén, gloria al Señor. No has podido escoger un mejor lugar para venir, ¿verdad?, en este día a dar tu adoración al Señor y escuchar, ¿verdad?, la palabra de edificación en nuestra vida, ya que cada día que como dije anteriormente, que nos reunimos en un lugar determinado, es para ser edificados los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, someternos los unos a los otros en amor, amén, y crecer en aquel que es la cabeza, Jesucristo, amén. Lo que eso significa es que Cristo cada día está creciendo en nosotros a medida que la palabra de fe está siendo recibida en nuestro espíritu. Entonces esa palabra del espíritu lo que necesita es un receptor, una persona que esté dispuesta en el espíritu a escuchar lo que Él trae a nosotros como edificación. Amén. Ahora sí, vamos a lo que tenemos pendiente en este día, gloria a Dios, esperando, ¿verdad?, que sigamos construyendo en esta verdad espiritual que nos ha ido bendiciendo y que podamos avanzar en aquel que es la cabeza de todas las cosas, Jesucristo. Y hoy quiero invitarle a que usted abra la escritura en Romanos capítulo 6. Soltamos el libro de Gálatas y vamos a Romanos capítulo 6 para seguir construyendo en esta verdad. Ya es el sexto mensaje que traemos en esta línea de un escrito que el Señor me dio. Ya he disertado 6 mensajes de ese escrito y vamos a ver si hoy podemos acabar con eso. Si no, como decimos aquí, nosotros aquí no andamos con prisa, amén. La semana que viene seguimos construyendo en esta verdad hasta que esto, gloria al Señor, se haga en nosotros una verdad presente, amén, no una verdad histórica, porque la cruz no es simplemente una verdad histórica para nosotros. La cruz es una verdad presente. La verdad presente es todo aquello que está arraigado y fundamentado en Cristo, lo que procede del pensamiento de Cristo y su obra, lo que procede de la voluntad eterna de Dios. Eso es una verdad presente, amén, gloria al Señor. Así que vamos a Romanos capítulo 6, el verso 6 y 7 nos lee de la siguiente manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, vaya tomando nota, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Si ahí usted tiene la palabra, subraye fue, no será, fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Ahora Pablo está usando un verbo aquí progresivo. Estamos viendo, sea destruido. Quiere decir que esto comenzó y sigue creciendo y abundando y progresando, a fin de que ya no seamos esclavos. Usted ve, otro verbo progresivo, seamos. Tiene una dinámica pasada, presente y futura, y termina diciendo, porque el que ha muerto, pasado, ya usted murió, gloria a Dios. Así que esos verbos subráyelo ahí para que usted entienda la realidad nuestra en Cristo.
fuimos crucificados, esa naturaleza está siendo destruida en nosotros. Cristo la condenó, la destruyó en la cruz, y ahora el hecho de morir, lo que hemos estado hablando todos estos días, va eliminando los residuos que nos puedan ir quedando de esa antigua naturaleza, y nos está libertando del pecado que nos asedia. El apóstol Pedro dice que el pecado que nos asedia, porque continuamente estamos enfrentando tentaciones, continuamente estamos enfrentando influencias que no son de parte de Dios, y contra esas cosas debemos luchar, pero no podemos luchar contra ellas en nuestras fuerzas. Tenemos que luchar con ellas basado en la realidad del Espíritu que ya ha sido efectuado en cada uno de nuestros corazones. Pero el hecho continúa siendo que con Cristo ya hemos muerto. Diga conmigo, hemos muerto. Amén. Y el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Subraya esa palabra justificado, porque es algo muy importante. La palabra justificado es ser librado de la culpa, perdonado, se le ha sido quitado el peso. Antes, cuando vivíamos sin Cristo, teníamos la culpa, estábamos condenados, vivíamos bajo condenación, decía el mismo apóstol Pablo, pero ahora, por haber muerto con Él, hemos sido justificados. Él tomó nuestro lugar para quitar de nosotros la culpa, y que a través de Él, oiga esto, a través de Él nosotros podamos vencer. Amén. Usted no vence porque usted sepa mucha Biblia. Usted no vence porque ejerza un liderazgo en una determinada congregación. Usted no vence por su propia inteligencia. Usted vence por la cruz de Cristo, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y esa es la palabra que tenemos para este día. El tema es: nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. La semana pasada estuvimos trayendo una simbología de lo que es la cruz de Cristo. Yo sé que en muchas congregaciones el tema de la cruz, la crucifixión, la resurrección, únicamente se toma para predicarlo en la Semana Mayor, o lo que llamamos la Semana Santa, y durante todo el año hablamos todo tipo de cosas que no tiene relación a eso. Pero como ya dije con anterioridad, la cruz es un tema céntrico para el creyente. La cruz es una verdad presente porque procede de Cristo, y es en la cruz donde ahora nosotros hemos podido, por medio de lo que Él logró, estamos construyendo todo lo nuevo que procede de Dios. Si no hubiera habido cruz y Cristo no hubiera muerto en ella, todavía estaríamos condenados en nuestros delitos y pecados. Pero por la cruz de Cristo, esa cruz nos dio un antes y nos ha dado un después. El antes de la cruz era matar todo aquello que venía de la vieja naturaleza, darnos el poder para poder vivir ahora en lo nuevo que Él logró por nosotros. Por eso es que la iglesia de Cristo, la iglesia de este siglo, la iglesia del primer siglo, ha vivido en el poder del después de la cruz, o por lo menos ahí es donde debemos estar nosotros anclados, en el después de la cruz. Lo que Cristo hizo y que nos dio, y que por medio de su resurrección, o sea, el hecho de que Él se levantó de los muertos, no simplemente fue un acto de que Él volvió a vivir. La Biblia dice que si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. El error en el tiempo ha sido la creencia de pensar únicamente o relacionar la resurrección a aquello que acontecerá con el cuerpo. Eso es lo que todo el tiempo se ha mirado de la resurrección, pero la resurrección sabemos que es el nuevo nacimiento del creyente. Es ahí donde ahora usted y yo, de acuerdo a la lectura que cada uno de ustedes ha hecho
de todas las cartas en el Nuevo Testamento nos habla de que en la resurrección es donde nosotros hemos ahora entrado en un estado de paz con Dios. Es ahora donde vivimos como hijos de Dios. Es ahora donde estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es ahora donde podemos participar de la naturaleza divina de Dios. O sea, lo que está en Dios, Él mismo ha depositado de Él en nosotros. Por eso es que la palabra cuando nos dice sé santo porque yo soy santo, santo no tiene que ver con el hecho de yo decidir dejar de hacer aquello y lo otro. Ser santo es ahora manifestar el carácter de Dios a través de todo lo que pienso, de todo lo que soy, de todo lo que yo hago. Amén. O sea, yo no hago algo simplemente para tratar de satisfacer a otra persona de que lo estoy haciendo bien. Yo lo hago porque Cristo ahora mora en mí. Y como Él es mi vida, yo tengo que actuar congruentemente de acuerdo a esa vida. Yo no puedo hacer nada como creyente que vaya o que tenga inconsistencia con lo que a Él, gloria al Señor, le agrada. Por eso es que nosotros cada día, en la medida que estamos creciendo en la vida de Cristo, estamos siendo transformados. Y esa transformación tiene que ver con hacer morir las cosas que son de la tierra, hacer morir todo aquello que es avaricia, pecado, que es disensión, que son cosas, maldicencias. Todas estas cosas mueren porque estoy siendo crucificado con Cristo. Y Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo. Amén. Ahora esto no se trata de nuestra vida natural, mi amado hermano. Esto se trata de la vida que Él ha depositado en nosotros. No vivo yo, sino que vive, Gálatas 2:20, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, dígalo conmigo, ahora, lo que vivo ahora lo vivo por la fe del Hijo, quien se dio a sí mismo por mí. Entonces la iglesia vive por Cristo. Amén. La iglesia no vive por un pastor. La iglesia no vive por un cuerpo diaconal. La iglesia no vive por una jerarquía eclesiástica. La iglesia vive por la vida de Cristo. Y cuando hablábamos de la vida de Cristo hace un tiempo atrás, hablábamos de la iglesia. Yo les decía que la iglesia, quien la define es Cristo. Si la iglesia la definen los hombres, entonces vamos a ver todo lo que se ve en las distintas congregaciones hoy en día. Amén. Y yo como ministro competente de este pacto, porque cada uno de nosotros ahora en el entendimiento que tenemos de la verdad de Cristo, nos estamos cada día perfeccionando como ministros competentes de un nuevo pacto, de un mejor pacto para nosotros. Estamos esclareciendo todas estas cosas para que podamos realmente disfrutar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para que nos deshagamos de todo peso de condenación, de pecado, de culpa, de toda cosa que quiere todavía atarnos, que quiere identificarnos con aquello que era viejo, con aquello que había perdido comunión con Dios, con aquella antigua naturaleza, la cual recibimos, y Pablo nos dice, por medio de aquel primer hombre llamado Adán. Lea Romanos capítulo 5 y usted va a ver lo que le estoy diciendo. Entonces ahora estamos crucificados. Ahora estamos funcionando por la obra consumada de Cristo. Y esa es la iglesia. Esa es la verdadera iglesia de este siglo. No lo que los hombres han tratado de definir. Por eso usted ve que la definición de los hombres es: si yo tengo la mejor adoración, si tengo la iglesia donde hay mayor emotividad, si tengo la iglesia donde todo el mundo brinca y salta, si tengo la iglesia donde todo el mundo siempre anda contento en las cosas de la carne, pero en las cosas del espíritu no están siendo transformados, eso es lo que ellos definen como iglesia. Unos te dicen debemos cantar así, otros dicen eso no se debe cantar. Y estamos perdiendo el norte en cuanto a aquello que Cristo definió para su iglesia. Y claramente dijo, acabo de decir esto,
pero como le digo una cosa, le digo la otra. Claramente, como ahora tenemos entendimiento, amén, gloria al Señor. El entendimiento, en la medida que usted entiende, usted crece. En la medida que usted va entendiendo, se va revelando el nivel de madurez que usted está teniendo en Cristo. Mire, un niño cuando nace, anoche yo miré algo así rapidito en un comercial en la TV. Y cuando estoy mirando una mujer dando a luz, se pone ese niño aquí, y ese niño tan inocente, tan frágil, que no sabe discernir lo que está alrededor de él, la madre ahí dándole su cuidado. Y me vino un pensamiento rápido del Espíritu. Digo, así es la vida en Cristo. Nacemos como un bebé, pero comenzamos a desarrollarnos hasta que nuestras facultades todas han sido habilitadas para nosotros poder funcionar como gente, como hombres del Espíritu, como hombres maduros en Cristo. Cuando digo hombre, hablo del género, hombre y mujer. Porque llega un día en que su mamá y su papá no tienen que seguirle dando la botellita o la mamila, o como usted la llame en su país. No le tienen que dar el tetero, como dice. Ya deja de eso. Ahora usted puede agarrar un vaso, servirse lo que necesita. Entiende qué le conviene y qué no le conviene, qué debe comer y no debe comer. Amén. En Cristo somos iguales. Así que en la definición de lo que acabo de decir, que la iglesia, o que la gente piensa de lo que la iglesia es, dije, al cantar, al hablar, al orar, todas estas cosas. Ahora Pablo dice que todo lo hacemos con entendimiento. Por eso dice, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento va revelando tu nivel de madurez. Dele la mano a su hermano. Dígale, el entendimiento va revelando tu madurez. Dígaselo en Cristo. Hágale una declaración profética ahí. Tu entendimiento va revelando tu madurez. Amén. Eso tenemos que entender para poder crecer. Y en la medida que entendemos, nos vamos desarrollando hasta, dice, porque llega un día que ya usted no va más allá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno. Un día, como decía Pablo, conoceremos como fuimos conocidos, conocimiento pleno, hasta que lleguemos a la estatura de un varón maduro en Jesucristo. En la versión Valera dice, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. La Biblia, cuando habla de perfección, no está hablando de que usted no cometa errores. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de madurez, de madurar en Él, de crecer en Él, hasta que tenemos la comprensión y podemos fluir plenamente en aquel que es el que llena todas las cosas. Ese es el destino de la iglesia. Y por eso es que debemos ser crucificados con Él y entender lo que esta crucifixión representa para nosotros. Estuvimos hablando que la cruz es el espejo donde todos nosotros los hombres nos debemos mirar cada día, porque es en ella, es ahí donde tú todos los días estás siendo expuesto. No busques la cruz que tienes en la pared allí para decir que tu casa le pertenece al Señor, ¿verdad? A veces ponemos un cuadrito allí con una cruz y dice, esta casa le pertenece a Dios. La casa que le debe pertenecer a Dios es esta casa. Es tu corazón el que le debe pertenecer a Dios. Tú lo puedes poner en cuadro, lo puedes escribir en la pared, lo puedes hacer como tú quieras. Lo puedes cargar en el cuello como un símbolo. Pero eso no es lo que está identificando. Yo creo que usted me entienda bien en esta mañana, para que no salga de aquí confundido. Eso no es lo que te identifica. Lo que te identifica es lo que está aconteciendo dentro de ti. Por eso es que a través del tiempo, y ha sido mi tarea en este tiempo de ministración, de derrocar todos esos pensamientos que impiden que lo interno, la obra interna que Dios está haciendo en nosotros, sea llevada a cabo a perfección. Porque la iglesia y muchos en el tiempo se han dedicado a ponerle mucha atención
a todo lo que hacemos afuera. Y todo lo que hacemos afuera, yo quiero que usted esté bien entendido en esto. Todo lo que hacemos fuera del cuerpo, a quien único le place o le satisface es aquel que lo ve. ¿Estamos claros? Lo que usted hace fuera del cuerpo, el que está alrededor suyo es el que está juzgando, está determinando si eso es o no es, si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Pero el único que conoce el corazón del hombre, dígalo conmigo, el corazón. El único que conoce el corazón del hombre es Dios. Y esa obra es la que nosotros no podemos desechar. Esa obra es la que no podemos ignorar, que lo que está pasando dentro de nosotros es lo que tiene importancia ante Dios. Si yo ahora mismo quiero hacer algo, eso a quien bendice y satisface a mis hermanos. A Dios yo no lo tengo que convencer de nada, porque Dios escudriña hasta lo más profundo del hombre. Amén. Delante de Dios todos nosotros estamos desnudos. Somos cartas abiertas delante de Él. Él es el que mira lo que está inscrito en la tabla de nuestro corazón, como lo presenta el escritor de Hebreo. No es que usted tiene una tabla ahí, sino esto es algo simbólico. Amén. Porque Él ha puesto de Él dentro de usted algo. Y cuando Él mira a cada uno de nosotros, Él no está mirando como tú te ves afuera. Él está mirando lo que está pasando adentro. Pero cuando lo de adentro está bueno, cuando lo de adentro está conforme al diseño, cuando lo de adentro opera en lo eterno, lo de afuera entonces manifiesta una realidad. ¿Estamos claros? Sin fingimiento, sin mucho truco, lo que está dentro de ti se revela naturalmente. Hay gente que en el tiempo, cuando han venido a Cristo, miren lo que han hecho. ¿Por qué la gente tiene a veces la expresión que tiene de muchos supuestos creyentes? Porque dentro del edificio, cuando nos sentamos en la congregación, mucha gente hace una cosa. Amén. ¿Cuántos se pueden relacionar con eso? No, claro que no van a decir amén. Muchos hacen una cosa, pero cuando van a su lugar secreto, allá son otra cosa. Entonces se ve una incongruencia dentro de lo que vivimos y de lo que somos. Pero cuando realmente Cristo ha nacido en nuestro corazón, cuando verdaderamente Cristo ha resucitado en nosotros, cuando verdaderamente Cristo es nuestra vida, ahora no, lo que nosotros somos aquí, lo somos allí, lo somos en público y lo somos en secreto. Mucha gente hace cosas en lo secreto pensando que como nadie me está viendo, pues está bien. Usted quizás puede engañar al pastor, puede engañar a un familiar, puede engañar a su empleador, usted puede engañar a cualquier gente, pero Dios está mirando todas las cosas. Muchos de nosotros hacemos como Moisés cuando mató al egipcio. Dice la Biblia, si usted ha leído esa historia, dice que él miró hacia un lado y miró hacia el otro y vio que nadie lo estaba mirando. Pero se le olvidó que hay uno en la eternidad que mira todas las cosas y que de Él no se escapa nada. Entonces, lo que somos ahora en Cristo, la realidad de Cristo en nosotros, tiene que ser manifestada en todo tiempo y en todo lugar. Usted, hermano, mire, en Cristo no hay tal cosa como un estado medio. O usted es o usted no es. Y en la medida que estamos muriendo en la cruz, estamos cambiando cada día. Cada día esas imperfecciones se van quedando atrás, se van quedando atrás, se van quedando atrás, hasta que todo eso terrenal para usted completamente muere. Y ahora usted va a poder tener la expresión del apóstol Pablo al decir en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Me entiende, amada iglesia? Esa es la condición de la iglesia: morir para vivir, morir para vivir. Mientras más morimos a la carne, más vivimos en el estado del espíritu. Entonces la cruz es
es ese espejo. Y usted va a decir, ¿pero de dónde usted saca esto? Bueno, yo les he hablado un poquito del tabernáculo a ustedes. En el tabernáculo, usted sabe que estaba compuesto, para el que no ha entendido esto o ha visto esto, estaba compuesto de 3 partes. Todo eso yo les he dicho a ustedes que es una sombra, un tipo y figura. Usted puede irse a buscar todo eso en el internet si quiere, y usted va a ver que todo el mundo concuerda en lo mismo. Sombras, tipos y figuras de la realidad en Cristo. Aquella tienda movible que los israelitas movían de un lugar hacia otro, y Dios dio instrucciones específicas de cómo hacer todas las cosas. Todo tenía una instrucción, unas medidas específicas, unos diseños específicos. ¿Por qué? Porque todo eso representaba una realidad. ¿Hasta qué? Hasta que Dios estableciera el verdadero tabernáculo, el verdadero templo, que es Cristo y la iglesia. Y en el atrio, que era el lugar de afuera, o la parte externa, usted puede leer eso en Éxodo capítulo 25, siga leyendo hasta Éxodo capítulo 40, usted va a ver todo lo que estaba allí. Esa es la asignación de esta semana, léalo. Usted se va a dar cuenta que el atrio habían unos utensilios, unas cosas específicas que pertenecían al atrio. Allí era donde se hacían los sacrificios, allí era donde estaba el lavacro, allí era donde estaba la puerta, allí es donde estaba rodeado por la cerca, que era del lino fino. Y ya usted sabe, le dije anteriormente que el libro de Apocalipsis nos dice, capítulo 19, nos dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Todo esto tiene una representación, una figura para nosotros. El altar de sacrificio, todo eso que estaba pasando allí es una figura del Calvario. Allí era donde se estaban dando los gemidos, los gritos, donde se derramaba la sangre. Amén. Pero en ese lugar había un utensilio específico que era llamado la fuente de la purificación, o lo que nosotros conocemos como el lavacro. ¿Verdad? El lavacro dice, en Éxodo capítulo 38 le dice a usted de qué está compuesto el lavacro. El lavacro dice que se tomaron de todos los espejos de las mujeres y se hizo esa fuente de bronce. Y era allí donde el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, que era la próxima parte, que representa ahora la realidad interior de Dios en el creyente, porque allí estaban los panes, allí estaba el incenciario, allí estaba el candelero de oro, amén, la luz de Cristo, el pan de vida, las oraciones de los santos. Todo eso es una experiencia interna. Pero antes de entrar a ese lugar, el sacerdote tenía que ir allí ante aquel lavacro, y lo que él veía era a sí mismo. Él se veía a sí mismo y tenía que ser purificado allí. Se tenía que lavar de toda aquella sangre, de todo aquello que habían efectuado en ese lugar, el atrio, que era lo que nosotros conocemos ahora en la cruz de Cristo como el Calvario. El juicio del Calvario estaba siendo efectuado allí. Estas cosas no están escritas ahí, hermanos, simplemente porque Dios estaba aburrido y estaba buscando algo que hacer, cómo entretenerse con el pueblo mientras el pueblo entraba en la tierra prometida. Todo esto iba revelando una realidad. Y todo esto en el libro de Hebreo, cuando usted lee Hebreo, el libro de Hebreo lo explica claramente. Pero no es hasta que la iglesia salga de simplemente, y debemos conocer el Antiguo Testamento. Si usted no conoce el Antiguo Testamento, estas cosas a usted no le van a tener sentido. Pero cuando a usted le pasa como le pasó a Pablo, que fue llevado al monte de Arabia, y allí en el monte de Arabia recibió la revelación y comenzó a conectar lo que estaba allí en sombra, tipo y figura con la nueva realidad de lo que había recibido ahora en el Espíritu. Cuando ese hombre salió de allí, luego vamos a ver un hombre llamado el apóstol Pedro que dice, le recomienda a los creyentes leer las cosas que él escribe. Dice, aunque muchas de estas cosas son difíciles de entender, porque Pablo ahora recibe el diseño de la iglesia, ahora recibe la revelación del misterio. Él lo dice en el libro de Colosenses, en Efesios, también lo manifiesta, que a él le fue dado la gracia de poder explicar este misterio. Y explica quién es el misterio.
explica lo que el propósito de Dios. Efesios capítulo 1, ya hemos nosotros trazado esto aquí en las clases de los viernes, habla del propósito eterno y vemos cómo ese propósito eterno se va desarrollando. Y es allí, hermano, donde ahora, en aquel, y hasta que nosotros no dejemos de simplemente concentrarnos en las cosas que estaban escritas como sombra, tipo y figura, y sigamos mirando las cosas como historia, como cuentos o eventos que sucedieron una vez, que no vamos a comenzar a entender la realidad del nuevo pacto. Entonces, por eso es que usted, en muchos lugares, cuando usted ve todo lo que se habla del Antiguo Testamento, pero usted tiene muy poca gente que le puede dar una explicación de cómo aquellas cosas ahora se asemejan a la realidad que ahora estamos viviendo en Cristo. Y por eso yo a la iglesia siempre le encomio, le motivo a que usted lea el Nuevo Testamento ahora con el lente espiritual y pueda conectar todo aquello que estaba como sombras, símbolos y figuras allí ahora a la realidad de Cristo, porque Jesús lo dijo, que todo lo que estaba escrito, todo lo que estaba en la escritura da testimonio de mí. Entonces usted tiene que ver a Cristo en Génesis, usted tiene que ver a Cristo en Éxodo, usted tiene que ver a Cristo en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, en Primera y Segunda de Samuel. Allí todo eso usted tiene que ver a Cristo, porque él dijo toda, él no dijo alguna, no dijo el Nuevo Testamento. Es más, todavía en el tiempo de Jesús no se había escrito el Nuevo Testamento. Eso se escribió después. Y él le decía toda la escritura, y cuando él se refería a la escritura estaba hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo no se había escrito. Y ahora estamos viendo un hombre llamado Pablo explicándonos todas estas cosas, conectándonos a esa verdad. Y cuando yo les digo a ustedes que aquella fuente, aquel lavacro representaba la cruz, era porque era una sombra, un tipo y una figura de una realidad que habría de suceder. Porque era allí, es en aquel lugar, es en la cruz de Cristo donde nosotros somos expuestos. Ahí es donde se ven las imperfecciones. Cada vez que usted va a la cruz de Cristo, usted va a ver las imperfecciones, los residuos que todavía le quedan de aquellas cosas. El problema es que muchos de nosotros vemos las imperfecciones y dicen, yo tengo que dejar, yo tengo que hacer, y comenzamos a enfocar como que esa transformación puede pasar por medio del yo. Y esa transformación no ocurre en el yo, esa transformación ocurre en el él. Alabado sea Cristo. Dígalo, en él, en el él, en el él. Ahí es que ocurre esa transformación. El él en mí y ahora yo puedo ser transformado en él. Y es ahí donde todas estas cosas se están viendo, donde las intenciones de nuestro corazón están siendo descubiertas cada día. Cada vez que, hermano, que estamos sometidos a la voluntad del Espíritu, cada vez que venimos delante, gloria al Señor, de Cristo, cada vez que enfrentamos la eficacia de su obra, que es lo que debemos estar haciendo en esto que nosotros llamamos la vida de oración. Tomamos la oración como un asunto de simplemente presentar nuestras necesidades. Porque el Dios que tenemos es un Dios que simplemente suple necesidades, pero no lo vemos como un Dios que transforma y cambia el corazón del hombre. Porque cuando usted se conecta al propósito eterno de Dios, ¿sabe una cosa? Dios se encarga de tus necesidades. La palabra dice que aún no ha salido la palabra de nuestra boca cuando Dios la conoce. Yo a Dios no tengo que hacerle en oración un listado de todo lo que yo necesito. Simplemente lo que tengo es que reconocer lo que Él ha hecho en mí y pedirle que cada día su cruz se haga más eficaz dentro de mi corazón. Que me transforme, que me cambie, que yo muera a mis deseos, a mis pasiones, que yo muera a mis agendas humanas. Porque en la medida que nosotros estamos siendo reflejados en esa cruz, en la medida que nos reflejamos en ella, todo aquello que no le agrada a Dios, hermano, va a ser removido de usted. Cuando el Espíritu te dice, eso no me agrada, ahí ese sentir que crea el Espíritu dentro de nosotros es lo que nos hace, déjame soltar esto. ¿Cuántas veces no has tratado de soltar alguna cosa y no has podido?
¿Cuántos de nosotros tenemos una lucha interna con distintas cosas y tratamos? Pues yo te estoy descubriendo por qué estás tratando y no puedes. Porque es por la cruz de Cristo. Es cuando te humillas ante la obra de Él. Es cuando reconoces lo que Él ha hecho. Si Cristo no se convierte en el dueño de tu corazón, su cruz no es eficaz en ti. Esto no es un acto de magia. Esto no es un poder místico. Esto es poder de Dios, realidad de Dios, la sabiduría oculta de Dios, como la llamó Pablo. Esa es la cruz de Cristo. ¿Por qué usted cree que Pablo la llamó la sabiduría oculta de Dios? Que estuvo oculta en los siglos, pero que tuvo un tiempo de manifestación para que todo hombre, cuando se mira ahí, pueda cambiar y ser transformado para poder vivir el después. Amén. Ahí es donde comenzamos a vivir el después. Si usted no muere en la cruz, en la vida suya no hay un después. Si usted no muere en la cruz, usted no puede resucitar juntamente con Cristo. Por eso es que la gente todavía está estancada en el antes. Y siguen todavía trabajando con el pecado. Pero han tratado tanto con el pecado y no han aprendido a vivir. A la gente le interesa más los eventos del porvenir. Que si se acaba el mundo, no se acaba el mundo. Que cuando va a descender, supuestamente de acuerdo, ¿verdad?, a las teorías de muchos, un meteorito va a venir, va a destruir la tierra. Malas interpretaciones de lo que el apóstol Pablo dijo: el cielo y la tierra pasarán. Y la gente viviendo en una fobia, viviendo en un miedo, en un terror, pero no han aprendido a vivir a Cristo. Que cuando el Señor venga los encuentre haciendo así. Eso es lo que la iglesia... Mire, ¿usted cree que por lo menos lo que yo le estoy diciendo, los discípulos, al igual que muchos, estaban interesados en las cosas del porvenir? ¿Y qué señales habrá de esto? ¿Y cuándo será tu venida? Y él le dijo: eso no le toca a ustedes. Dígale al hermano que está al lado de usted: eso no te toca a ti. Eso está en la sola potestad del Padre. Al Padre lo que le interesa es que hayan adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es una acción dinámica del tiempo presente en el cual estamos viviendo. Y es progresivo hasta la eternidad. La eternidad cada día se está revelando en nuestro corazón. Y Eclesiastés nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y el hombre todavía no lo ha entendido. Y nosotros lo que estamos buscando es lo de afuera. Por eso vivimos la vida juzgando, vivimos la vida condenando, vivimos la vida tratando de determinar quién es y no es. Eso no es lo que la Biblia nos ha mandado. La Biblia nos dice que para nosotros entender qué es y no es, debemos tener un entendimiento. Ese es el juicio que hacemos. Tener un entendimiento en base a lo que es la realidad de Cristo en nosotros. No es que yo sentarme ahí a señalar con el dedo a aquel que está al lado mío. Dígale al hermano que está al lado suyo: no señales. Tú no eres más santo que otro. Todos aquí somos iguales. Gloria al Señor. Todos hemos recibido el Espíritu de Cristo. Dice la palabra del Señor. Todos hemos sido bautizados con un mismo bautismo, con una misma fe, con un mismo Espíritu. Hemos sido purificados con el mismo agua. Porque aquella agua que estaba en el lavacro representaba la sangre de Cristo, que es la que los limpia para darnos acceso a todo lo interior de Dios. Usted, si no es, mire hermano, si usted no pasa por la sangre de la redención, usted no puede participar de la obra interna. Usted se quedará toda la vida en el atrio sacrificando y matando a Cristo todos los días y crucificando a Cristo todos los días, y nunca va a poder tener entrada al lugar santo. Pero cuando usted es purificado por el agua de la redención, cuando usted puede ahora en la cruz de Cristo, por la sangre que Él vertió allí, esa sangre de la redención que lo hizo una sola vez y para siempre. El libro de Hebreos, capítulo 10, nos dice que Él se presentó a sí mismo como ofrenda una vez. Aquellos todavía que son participantes de la antigua religión, todavía los judíos siguen sacrificando. Todavía ellos siguen circuncidando. Yo trabajo con un judío, muy amigo mío. Un día yo le dije: yo quiero ver, enséñame cómo que ustedes hacen esa cosa de la circuncisión. Hermano, cuando trajeron para acá, por poco hasta me desmayo, gloria a Dios, porque aquello era un sangrar. Yo decía: Jesús, todavía.
Van a las casas a hacer la circuncisión. Eso no es un hospital. Y cuando me comenzó a enseñar esa foto, yo decía, ay Dios mío, Padre eterno. Pero Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. Y nosotros queremos seguir matando a Cristo todos los días. Por eso es que muchos pueblos de Dios en este tiempo todavía lo que sigue haciendo es dando vueltas allí en el atrio. Dando vueltas en el atrio. Siguen sacrificando, haciendo sacrificios. Cuando Pablo lo único que nos dice es que lo que nosotros necesitamos es presentarnos a nosotros como sacrificio vivo. Tú eres el sacrificio. Oiga, mi hermano, a Dios no le interesan los sacrificios de animales. A Dios no le interesan los sacrificios de esfuerzo. A Dios lo que le interesa es un sacrificio vivo. Yo todos los días estoy siendo sacrificado para Él. ¿Cómo? ¿Por lo que hago? No, por cómo vivo. Por cómo vivo, porque Él fue el sacrificio. Él fue la ofrenda perfecta. Él fue el holocausto. Él fue el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Pedro, amén. El cordero inmolado, el cordero que había sido señalado para nuestra redención. Él fue, en una de las interpretaciones yo le había dicho que la palabra inmolado quiere decir, él fue el cordero que fue puesto por muerto. Él estaba destinado para muerte. ¿Para qué? Para nuestra redención, para que así se efectuara la salvación de nuestra alma y ahora en la salvación nos pudiéramos acercar a participar, que era lo que estábamos hablando el día viernes. La salvación no es aquí nada más venir a dar llanto, levantar mano y gritar, ay, Dios mío, perdóname. La salvación es ahora un continuo participar de los planes y del propósito de Dios. Por esa salvación, por medio de la gracia que Él mismo proveyó, quien es Jesucristo, es que usted y yo estamos participando hoy. Yo le decía el viernes, la Biblia nos dice todo lo que nosotros participamos de una nueva naturaleza, participamos de Cristo, participamos de la doctrina, participamos de la nueva creación, participamos del nuevo nacimiento, estamos participando de la nueva Jerusalén. Participar, porque eso lo hizo la salvación. Entonces ahora, en esa cruz todo comienza a ser removido. ¿Para qué, mis amados? Para que nosotros podamos vivir, como decía el apóstol Pablo, como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. La vocación a la que usted fue llamado no es al pastorado, no es a ser evangelista, no es a ser maestro, no es a ser apóstol, no es a ser profeta. Esa no es la vocación a la que usted fue llamada. La vocación aquí, cuando habla de la vocación a la cual usted fue llamado, habla del propósito de Dios. Cada uno de nosotros fuimos llamados por esta salvación a participar del propósito de Dios. Y como ahora estamos participando del propósito eterno, tenemos que vivir de acuerdo a ese propósito. Y por eso que nosotros como iglesia hemos entendido que vivimos por el propósito, pero también vivimos para el propósito. Y cuando vivimos por y para el propósito, todas nuestras cosas están bien cuidadas por parte de Dios. Sí, hermano, a Dios le importa lo que a ti te pasa. No quiero sonar como que el pastor habla de esto como muy seco. No, hermano, yo no estoy diciendo que Dios no se preocupa por lo que tú necesitas. Pero sí se preocupa porque tú cumplas su propósito. Y ese propósito tiene que ver con Cristo revelado en nosotros y manifestado. Hoy tenemos mucha expresión de que, yo le creo a Cristo, yo le sirvo a Cristo. Y está bien que usted lo diga, no hay nada malo con eso. Pero más que decirlo, hay que vivirlo.
Porque en la medida que vivimos esto, está revelando que hemos o estamos muriendo en la cruz, y que esos residuos, que esas tendencias del viejo hombre y su naturaleza, esa naturaleza antigua que teníamos. Por eso, mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Nos dice, si alguno, versículo 17, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, o sea, eso, porque sabemos que no todos están en Cristo, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Dígalo duro. Convénzase a sí mismo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que la cruz nos permite vivir. Todo lo nuevo de Dios. Y todos esos residuos de esa vieja naturaleza, todas esas malas, como decimos nosotros en Puerto Rico, todas esas malas mañas, esas malas costumbres, toda esa forma de vivir. Por eso Pedro dice que fuimos rescatados. Oiga cómo lo dice el apóstol Pedro: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Porque todo lo que es vanagloria procede de la gloria propia del hombre. Por eso se llama vanagloria. Eso procede de nosotros, de nuestra carnalidad. Pero cuando vivimos para su gloria, entonces entendemos lo que Pablo decía, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahora sí, ahí, y Pablo hace unas semanas atrás le predicaba o le presentaba en la temática que Pablo decía, en la cruz de Cristo me gloriaré. Ahí es donde tenemos que gloriarnos nosotros, en lo que Él efectuó en esa cruz, logró por nosotros, y que ahora sabemos que todo aquello viejo está muriendo allí, aquel viejo hombre está muriendo, las tendencias viejas están muriendo, y ahora nosotros estamos por medio de la cruz siendo purificados por el agua de la purificación, por la palabra de la purificación, por lo que Cristo hizo en nosotros. Y esto, hermano, es lo que a ti te santifica. Esto es lo que a nosotros nos purifica, lo que Él hizo. Y ahora, cuando yo voy muriendo a eso viejo, yo puedo ahora caminar, ¿verdad?, como es digno, como el Señor quiere que yo ande, como el Señor quiere que yo viva. Por eso mucha gente a veces están atrapados entre ese pensamiento, y usted ha oído la expresión que uno dice, ese tiene un pie allá y un pie acá, atrapado entre dos realidades. Pero cuando usted pasa por Cristo, hermano, mire, yo le digo una cosa: cuando Cristo se convierte en su todo, usted no quiere nada más. Yo creo que todo el mundo se va a poner contento con decir amén. Gloria a Dios, me sorprendieron ahí. Gloria al Señor. Se quedaron como en un pensamiento profundo ahí. Cuando usted pasa por Cristo, hermano, y realmente Cristo se ha hecho vida, usted va a hablar con pasión. Usted va a vivir con pasión. Las relaciones interpersonales van a ser apasionadas. Ahí es que nos vamos a poder amar verdaderamente los unos a los otros. Ahí es que nos vamos a poder someter los unos a los otros. Pero es que yo tengo que morir a lo terrenal para eso. Amén. A nosotros no es bien fácil comenzar a hablar mal de alguien. Abra esa boca para que usted vea, hermano, y dele rienda suelta. No hay que hablar, mi hermano, no hay que hablar ni mucha lengua ni nada de eso. Eso solito se va. Pero ponga a la gente ahora a hablar de Cristo, y usted va a ver qué dificultad como para fluir. Porque es que Cristo nos enlaza a todo lo que proviene de Dios. Amén. Entonces, es por medio de esa cruz que ahora nosotros vamos a ser santificados y vamos a poder vivir, como decía el apóstol, de manera digna y piadosa. Pablo terminó con esta escritura. Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Yo quiero que usted vea esta analogía que él presenta aquí y que nos aclara esto que estamos hablando. Él decía: maridos, y él utiliza mucho la analogía del matrimonio para establecer la relación de Cristo y la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Yo sé que de aquí, ¿verdad?, mucha gente toma esto, vamos a una consejería matrimonial, y allá se van con que la comunicación, que todo eso es bueno, hermano. Yo no estoy criticando eso, todo eso es bueno, pero tenemos que entender las cosas en su contexto.
Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esto está hablando de la cruz. Como Cristo amó a la iglesia fue muriendo en la cruz. Porque si el grano, Juan capítulo 14 nos dice, si el grano de trigo no desciende a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice que lleva mucho fruto, y la iglesia es el fruto de la obra de Cristo en la cruz. Amén. Así que la cruz fue el terreno donde se plantó el fruto de la vida de Cristo, para que ahora nosotros podamos ser la propagación de ese fruto. Mira lo que dice: Cristo se amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cómo nos santificó? Por medio de su sangre, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Así como los sacerdotes venían y se miraban y se lavaban para poder entrar al lugar santísimo, Cristo lo hizo para que nosotros por la sangre ahora podamos tener entrada libre por su gracia. Todo esto que el apóstol está hablando es una figura de lo que acontecía en el tabernáculo y lo que acontece con la iglesia ahora en la realidad en Cristo. No podemos pasar de afuera adentro si no pasamos por Cristo. Y claramente hay que morir en el altar del sacrificio, hay que ser lavado por el agua de la purificación, que es la sangre de Cristo, para así podernos presentar. Porque si el sacerdote entraba indignamente al lugar santo, al lugar santísimo, había que sacarlo arrastrado. Usted ha leído eso, ¿verdad? Que le ponían como unas campanitas y cosas y los jalaban para afuera si las campanitas dejaban de sonar, porque Dios lo encontraba indigno. Entonces ahora nosotros tenemos una entrada libre, y es lo que nos está diciendo Pablo aquí, que nos ha santificado, nos ha purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Es en la cruz donde lo viejo muere y lo nuevo surge, la nueva creación. Ya Pablo dice, la identificó no con una cosa, sino con unas personas que componen un cuerpo, el cual es la iglesia. Entonces ahora nos dice para presentársela a sí mismo, y él explica lo que es una iglesia en toda su gloria. La iglesia de Cristo es una iglesia en toda su gloria. No todos los que caminan dentro de una congregación, eso fue lo que yo no dije. Él dice una iglesia que él se presentó a sí mismo, y que esa iglesia está en toda su gloria, tiene el resplandor de su vida. No todo lo que se ve es. Esa es la mala noticia, Henry. No todo lo que vemos es. Pero él tiene una iglesia en toda su gloria, una iglesia que lo está manifestando aquí en la tierra, no vistiéndose de santurrones. Eso no fue lo que yo dije. Una iglesia que manifiesta la vida de Cristo, porque ahora las obras, las acciones de ellos son el lino fino. Y cuando el mundo mira a la verdadera iglesia, es la iglesia que expresa el amor, que expresa la justicia, que expresa la gracia de Dios. Es la iglesia, gloria al Señor, que tiene templanza. Es la iglesia que actúa con mansedumbre. Es la iglesia que tiene dominio propio. Es la iglesia que muestra bondad. No es la iglesia que da comida frente a un edificio. Usted le puede dar comida a la gente y no tener bondad. Y una vez fui a buscarle la compra, hermano, oiga, si esa era la iglesia, yo no estuviera aquí predicándole hoy en día. Porque darle uno con esa burca, eso no es bondad. Eso no es bondad. I'm sorry si le pelo la llaga a cualquiera, pero eso no es bondad. La bondad revela a Cristo. La bondad es dulzura, hermano. La iglesia es una iglesia de dulzura. Es una iglesia que participa de la leche y de la miel, del fruto de la vid, que es el gozo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Le estoy hablando chino aquí. Esa es la verdadera iglesia. Así que no piense que porque usted vea a miles y miles de gente sentado en un edificio, que ahí está la iglesia revelada.
Y no soy quien para juzgarlo tampoco y decir que no son iglesias, sino que quien los juzga es Dios. Por eso es que Él juzgará nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y termina el apóstol diciendo que es una iglesia en toda su gloria, sin que tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. O sea, esa iglesia es pura gloria. Pero no se sienta mal. No comienza a mirar sus imperfecciones. Ay, Dios mío, yo nunca voy a llegar ahí. No, tranquilo. Por eso es que estamos muriendo en la cruz de Cristo todos los días. Porque estamos siendo perfeccionados. Esa inmaculidad se está revelando en nosotros en la medida que vamos muriendo en la cruz de Cristo y resucitando con Él cada día. Por eso, todos nosotros tenemos esperanza. Mire, Cristo logró lo que nosotros no pudimos lograr. Él logró lo que tú y yo no pudimos. Por eso es que ni Abraham, al cual la misma Biblia lo titula como el padre de la fe, ni Sara, ni Noé, ni David, el hombre conforme al corazón de Dios, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni Daniel, ni Esdras. Ninguno de ellos, ni el sacerdocio de Abiatar, ni el sacerdocio levítico, ninguno de ellos pudieron morir en la cruz. Si Dios hubiera querido que el hombre conforme al corazón de Dios fuera el que muriera, hubiera mandado a David. El Cristo eterno no se hubiera tenido que encarnar, no hubiera tenido que tomar forma de hombre para venir aquí a la tierra y ahora representar a cada uno de nosotros. Si David hubiera tenido algo en él en lo cual hubiera podido satisfacer las demandas del propósito eterno, David lo hubiera hecho. No, Cristo tenía que venir a encarnarse. Pero como Cristo fue el único que pudo hacerlo, Él fue el único que satisfizo las demandas de ese propósito. Y Él, por su cruz, hizo todo posible para nosotros. Y por eso es que la victoria de Él es nuestra victoria. Amén, gloria al Señor. Es por Él que podemos decir: oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener a ese Cristo de la gloria. Y como Cristo se levantó, ¿sabes por qué cito esto? Porque como Él se levantó, yo también me fui levantado juntamente con Él. Amén. Esa es la esperanza de la iglesia. Por eso es que estamos tratando de operar en la eficacia de este